¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año nuevo! Primer Comic Stream del año, cargado hasta las trancas, así que muy buenas, estas son las lecturas Fancueva, esto es Comic Stream, ¡empezamos! Tan variado es lo que os traigo que no tengo ni idea de por dónde empezar. Así que creo que voy a arrancar, como he hecho otras veces, por los títulos que me han dejado algo más tibio. Entre comillas, eso todo lo que queráis. Y de esos títulos que me han dejado algo más tibio, el primero de ellos es Los pájaros que al surcar el alba, de Luis Durán, que publica Dolmen. Y decía que entrecomillarais todo esto porque el nuevo trabajo de Luis Durán es estupendo. O sea que imaginaos lo que queda por venir en todo lo que voy a hablar en este primer Comic Stream del 2025. Los pájaros que al surcar el alba es una suerte de Vidas Cruzadas situado en la España de la posguerra, en un pequeño barrio y alrededor de un, como todo Vidas Cruzadas, pequeño grupo de personajes cuyas líneas existenciales se van entremezclando en un relato que Luis Durán cose con muchísima solidez, caracterizando a todos los personajes muy bien. Si tuviera que apuntar a uno de los que pululan por Los pájaros que al surcar el alba, me ha gustado más, no sé si me quedaría con el relojero o con esa escritora que ingresa de manera voluntaria en un psiquiátrico para destapar aquello que pasa en los pasillos de ese hospital. No sé, son dos ejemplos de los, creo que hay como tres o cuatro más personajes, que ya os digo, conforman un fresco muy elocuente de la España de aquella época. He dicho España de posguerra, a lo mejor alguien ha pensado década de los 40, no, esto es más bien década de los 60, finales de los 60, quizás principio de los 70 incluso. Me inclinaría más bien por finales de los 60. No se explicita a lo largo de la narración, pero sí se dejan pistas, como por ejemplo que alguien esté escuchando La vida es una tómbola de Marisol. No he buscado de cuándo es La vida es una tómbola de Marisol, pero bueno, es finales de los 60. A ese discurso tan elocuente que Durán enhebra en el guión, se une un dibujo muy peculiar. Estaréis viendo ahora mismo las páginas que hemos grabado de este volumen. Un dibujo que podría tacharse de ciertas tonalidades naif, pero creo que se quedaría muy en la superficie si solo dijéramos eso acerca del trazo de Durán. Es un trazo muy elaborado, muy intrincado, con muchísimas rayitas, y va como anillo al dedo a las intenciones del autor. Quizás lo que no me ha terminado de convencer de Los pájaros que al surcar el alba sea el final, que aunque tiene ciertas connotaciones poéticas y cierra las tramas, deja la puerta abierta a más cosas, como si esto fuera el preludio de algo por venir. Si eso fuera así, que lo dudo, que esto fuera el preludio de algo más grande, ese algo más grande se antoja muy atractivo. Como ya he dicho que dudo que esto sea el preludio de algo más grande, ese carácter semiabierto que, más que leerse de forma literal, se percibe, es algo que no me termina de convencer. Ahora bien, no es justificante suficiente como para tirar esto por debajo del 8 que le voy a dar, porque, ya lo decía al comienzo, me parece una lectura a la que eso de que me haya dejado tibio había que coger muy entre comillas. Y por no cambiar de editorial, que podría hacerlo perfectamente, pero no lo voy a hacer, nos vamos ahora con Las asesinas de la soledad, de Enric Pujadas y Tomeu Riera, que también publica Dolmen en su línea de novela gráfica. Un título que además tiene ciertas concomitancias con Los pájaros que al surcar el alba. ¿Por qué? Pues porque se desarrolla también en la posguerra española. Y también se desarrolla en un barrio. Diferencia fundamental, o diferencias fundamentales, entre la obra de Durán y la de Pujadas y Riera. Primero, Las asesinas de la soledad se basa en hechos reales. Allí donde Los pájaros que al surcar el alba es una fábula. Y segundo, el dibujo de Riera es en color, allí donde la apuesta de Durán era en blanco y negro. Quitando esas dos diferencias, creo que hay cosas que unen de manera muy casual a estos dos títulos, más allá de esa
situación histórica y de que ambas historias discurran en un espacio más o menos cerrado, en el caso de las Asesinas de la Soledad, en el barrio de la Soledad de Valencia. Y una de ellas, una de esas cosas que ambas tienen en común, más allá de lo que acabo de decir, es que las Asesinas de la Soledad también opta por no cerrar la historia. De hecho, lo hace de manera más evidente que lo que hacía Durán en su obra. ¿Juega en contra de lo que uno termina llevándose de la lectura? No. Es más, diría que la decisión de Pujadas de cerrar la narración donde lo hace y dejar al lector la intriga suficiente como para que investigue por su lado qué fue lo que pasó en el barrio de la Soledad, que rodeó a un grupo de mujeres, en concreto a dos, que empezaron a proveer de herramientas a otras mujeres para que acabaran con la vida de sus maridos. Eso es el hilo en torno al cual gira el corazón de las Asesinas de la Soledad, pero no es lo único que os vais a encontrar en esta lectura. Hay bastante más en esta lectura. Hay de hecho una aproximación muy elocuente a la sociedad de aquella época y al papel de la mujer en aquella época. Pues como os decía, ese dejar la narración donde la deja consigue que al final todo aquello que se nos traslada acerca de las Asesinas de la Soledad sea una enorme antesala a algo que a mí particularmente me llamó lo suficiente la atención como para ponerme yo a investigar en internet a ver qué encontraba de qué pasaba después. No es mucho lo que encontré, pero sí que pude dar cierto cierre a aquello que nos narran los autores. Esto es algo que el propio Pujadas dice en las páginas que siguen al TVO estrictamente dicho y que abundan en los detalles históricos alrededor de los cuales se construye el relato. El dibujo de Riera es muy efectivo, tiene ciertas, de nuevo, muchas comillas aquí, tonalidades a lo Paco Roca. No llega quizás a alcanzar el virtuosismo narrativo del valenciano, pero bueno, no sé qué recorrido tiene Riera, sí sé qué recorrido tiene Paco Roca. Paco Roca ya arrastra 2 décadas, más de 2 décadas, casi 3, de telegrafía a sus espaldas y eso pues tiene que contar para algo. Aún así, me parece, al igual que decía sobre los pájaros que al surcar el alba, un TVO de 8, que vuelvo a lo que más o menos apuntaba al comienzo de este comentario sobre las Asesinas de la Soledad. Forma una casual dupla con la obra de Durán que creo que es muy recomendable. Muy, muy recomendable. Venga, y como quiera que son 4 las editoriales que hoy intervienen en este Comic Sting, me voy a otra para hablar de los 3 primeros títulos que han publicado en Mondo Cane Books, a saber, No te serviré, Perros atados, ambos títulos firmados por el autor sevillano Irra, y por otra parte, el integral de las Crónicas del Odio de Adrian Smith. Y voy a empezar por este último. Adrian Smith es un ilustrador británico al que yo conocí cuando me metí en el Kickstarter de un juego de mesa de Simon, CMON, una empresa de juegos estadounidense que lo ha ido petando a lo bestia en la última década, desde que, por ejemplo, sacó Zombicide. Ellos son los que han ido sacando todas las iteraciones posibles de ese juego de mazmorreo que no es mazmorreo, pero bueno, es más o menos un juego de mazmorreos. No deja de ser una ligera iteración sobre el esquema de, que os digo yo, Hero Quest. Bueno, pues esta editorial sacó un juego ambientado en mundo vikingo y fue Adrian Smith el encargado de ilustrarlo. Ese fue mi primer contacto, no sabía de la existencia de este Crónicas del Odio. Chronicles of Hate, cuando me lo leí por primera vez en inglés, llegó después, y yo ya estaba lo suficientemente entregado al estilo de este ilustrador como para que cuando Chronicles of Hate cayó en mis manos, me lo bebiera. En ello tuvo que ver mucho el hecho de que esta es una lectura que se hace en 20 minutos, a lo sumo. ¿Por qué? Pues porque hay muy poco diálogo en Las Crónicas del Odio. Muy, muy poco. Tampoco que creo que lo muy bueno que Adrian Smith es como ilustrador, y lo es, no lo es tanto como narrador. Y hay instantes aquí, en el discurrir de esta historia de una carga épica apabullante, en los que uno se pierde. Y en el cosido de las viñetas hay saltos o soluciones
narrativas que no son del todo claras. Esto aparta a las Crónicas del Odio del potencial sobresaliente que ya cuando me lo leí por primera vez se me antojaba darle, porque lo que hace Smith, narrativa aparte, es espectacular. Sí es cierto que tiene un estilo de dibujo muy particular. Tan particular como que muchas veces parece que las viñetas están como desenfocadas. Y no es un error de imprenta, es que dibuja así. La forma que tiene Smith de acometer la página, con blanco sobre negro, pero no a lo Frank Miller en Sin City, sino de otra manera, muy diferente, deja ilustraciones a lo largo de las Crónicas del Odio que son para que a uno se le caiga la mandíbula al suelo. No voy a contar de qué va, porque no me apetece. Baste decir que es un viaje del héroe, tal cual. No se complica mucho a Adrian Smith a la hora de dónde late el corazón más fuerte de las Crónicas del Odio, al que se añaden cosas, no muchas, en una ambientación que se mueve dentro de más o menos lo que yo había encontrado en este juego que os decía. O sea, mundo vikingo, mitología nórdica, algo así. El resultado de ese guión, que tampoco es nada del otro mundo, que no inventa nada, que si habéis leído Conan, por poco que hayáis leído Conan, os vais a encontrar con un esquema más o menos similar, con un héroe muy diferente, pero bueno, tampoco esa diferencia marca una enorme distancia con los parámetros por los que se suele mover el Cimerio. Deja un tebeo al final de 8,5. Un 8,5 que es debido al mínimo lastre que supone el que el guión sea eso, muy arquetípico y poco trabajado. Y al mínimo lastre que supone esa obscuridad a la que hacía referencia sobre la narrativa. De no ser por eso, si esto fuera una colección de ilustraciones más o menos bien engarzadas, estaríamos hablando de un tebeo sobresaliente. De un tebeo con una fuerza visual como pocas os vais a encontrar en lo que se ha publicado en 2024. Y solo por eso, y porque, no lo he dicho, la edición de Mondo Cane en tapa blanda es de una calidad abrumadora, vale la pena. Esa misma calidad abrumadora en cuanto a edición, por mucho que sea en tapa blanda, es la que podemos encontrar tanto en No te serviré como en Perros atados. Esas dos obras de Irra que suponían el arranque de Mondo Cane. De esas dos, No te serviré, conocía una edición previa, no recuerdo por parte de quién, no sé si fue Spaceman Books, pero aquí han añadido un pequeño subtítulo, Redux, y creo que eso, sin saber el contenido exacto de lo que traía la edición previa de esta obra, quiere hacer mención a que ha sido, creo que revisada y algo aumentada. Sea como fuere, tanto No te serviré como Perros atados son muy claro exponente de por dónde se mueven los mundos de Irra. Y aunque digo mundos, debería decir mundo, porque aunque son obras distintas, ambas tienen lugar en una Sevilla futura. Decía antes que Irra es un autor sevillano. Se mueven en una Sevilla futura, no muy lejana, en un mundo no es posapocalíptico, porque de hecho está bastante pegado a cosas que ya vemos en nuestro mundo, con tonalidades que a mí al menos me recordaban, entre otras cosas, sobre todo en el comienzo de Perros atados, a Rescate en Nueva York, la peli de John Carpenter protagonizada por Kurt Russell, y si lo leéis vais a saber por qué me recordaba eso. Y ambos títulos atesoran una visceralidad alucinante. Asomarse tanto a No te serviré como a Perros atados es hacerlo a un microcosmos que te agarra de los huevos, desde la primera a la última página, obligándote a mirar a un espejo de nuestra sociedad, que ya os digo, no queda muy lejos de lo que ahora mismo cabe ver en nuestro mundo, o, si lo queréis acotar, en nuestro país, que solo por eso, solo por la elocuencia con la que Irra reflexiona acerca de nuestra realidad, y pone en tela de juicio, por ejemplo, el papel de las megacorporaciones en nuestra vida diaria y cómo estamos completamente sometidos al antojo de unos pocos en muchos aspectos de nuestra vida, de los que quizás no somos ni conscientes. Solo por eso, como digo, tanto No te serviré como Perros atados son lecturas que tenéis que hacer. Harina de otro costal es valorar
la parte gráfica. ¿Por qué? Pues porque el estilo de Irra es de esos que, nada más empezar a leer, o aceptas, abrazas y entiendes que es el único que sirve a la historia como lo hace, o no vas a entrar en la lectura. No quiero con esto decir que sea un dibujo feo, no sería el adjetivo que tendría en la cabeza si quisiera decir algo de talante peyorativo acerca del dibujo de Irra, que no lo voy a hacer, porque a mí me ha gustado mucho. No conocía al autor, estos han sido los 2 primeros volúmenes a los que me he asomado de su obra. Lo que sí me parece fantástico, dejando que el trazo haya ocasiones en las que no termine de quedar claro qué está pasando en la viñeta, encuentra en la narrativa un contrafuerte bastante potente con el que equilibrar de alguna manera la balanza para que esa poca claridad que acusan algunas viñetas no lastre la lectura. Me parece que el uso del color es fascinante en todo momento, y el hecho de que, y esto es algo muy personal, todo se desarrolle en una Sevilla que aquí y allá, aunque no sea una Sevilla real, se reconoce por dónde se está moviendo la acción. Yo viví en Sevilla 12 años y bueno, sigue siendo mi ciudad de referencia. Bueno, pues todo esto al final converge en 2 volúmenes de 8,5 cada uno, que espero encuentren continuación, porque al empezar la lectura de Perros Atados se nos dice que es el primer volumen de una trilogía, si mal no recuerdo. Hay muchas ganas de saber hacia dónde nos llevará esa trilogía. Aunque ya os digo que Perros Atados termina. Entiendo que la trilogía lo que hará es desarrollar otros personajes en este microcosmos tan personal y tan visceral, como decía antes, que es el microcosmos de Irra. Esto ha sido una casualidad, pero me acabo de dar cuenta que estoy yendo de editorial en editorial por orden alfabético. Así que, siguiendo el orden alfabético, me voy a meter con Monstruos y con los 3 volúmenes de 5 que serán, que la editorial ha publicado hasta ahora, de Los Caballeros del Zodiaco, La Odisea del Tiempo, de Jérôme Alquier y Arnaud Dolin. 2 autores franceses que rinden aquí un sentidísimo homenaje a la obra de Masami Kurumada, y que a mi parecer, y esto es mi parecer, que nadie se vaya a rasgar las vestiduras, superan con mucho lo que Masami Kurumada hacía en el cómic de Los Caballeros del Zodiaco. ¿Por qué? Pues porque nunca me gustó el estilo de Masami Kurumada. Y aquí paro. Y me voy 30 años en el pasado. Y 30 años en el pasado yo era un fan letal de Caballeros del Zodiaco, el anime. Porque era de estas series que junto a Dragon Ball había descubierto en la televisión autonómica, de la que tenía grabados todos los episodios en VHS y que veía una y otra vez. Por más que, si miro ahora en retrospectiva a lo que Caballeros del Zodiaco hacía, pues era un esquema que se repetía una y otra vez, como hacía Dragon Ball. Esto pone a Caballeros del Zodiaco, el anime, más o menos a la misma altura que lo que Dragon Ball nos daba en su momento, y habría puesto más o menos a la misma altura al shonen que el trabajo de Toriyama si no fuera porque el dibujo de Toriyama y las formas narrativas de Toriyama le dan sopas con onda a lo que hacía Kurumada. Kurumada nunca fue un dibujante espléndido, ni tampoco un narrador consumado. Y la idea detrás de Caballeros del Zodiaco pues es arquetípica de shonen. Un grupo de personajes que se enfrentan a una amenaza, la superan, siguen entrenando y se van enfrentando cada vez a amenazas mayores. Esto es Dragon Ball. Pues eso era Caballeros del Zodiaco. ¿Qué hacen aquí Jérôme Alquier y Arnaud Dolin? Primero, formato de publicación de Los Caballeros del Zodiaco, La Odisea del Tiempo. No es álbum europeo, pero casi. Segundo, es en color. Fantástica decisión. Y tercero, ¿qué hay que tener en la cabeza para leerse Los Caballeros del Zodiaco? A ver, si nunca habéis leído Caballeros del Zodiaco y tampoco habéis visto el anime, esto podría considerarse tanto la mejor manera de entrar en el universo de Kurumada como la peor manera de entrar. ¿Por qué la peor? Pues porque Alquier y Dolin lo que hacen es entremeter el hilo conductor de la historia que aquí cuentan en los intersticios que va dejando Kurumada entre arco argumental y arco argumental de su shonen. Esto es, para los que conocéis Caballeros del Zodiaco, el primer tebeo resume en unas 6 páginas
el arranque de la serie hasta los Caballeros de Plata, y ahí empieza la narración. El segundo volumen hace lo propio con cuando los Caballeros del Zodíaco se han enfrentado a los Caballeros de Oro, y ahí continúa lo que proponen los autores. Y el tercer volumen ha hecho lo propio con Poseidón. De nuevo, los tres grandes arcos argumentales con los que arrancaba la serie y también el anime. Por eso digo que quizás no sea la mejor puerta de entrada al universo de Caballeros del Zodíaco, habida cuenta que creo que se valora mucho más lo que hacen los dos autores franceses si se conoce de manera íntima aquello que desarrolló Kurumada. Pero al mismo tiempo, Alquier y Dolén se las apañan para que esos resúmenes que van ofreciendo en cada volumen de por dónde han discurrido los parámetros de la historia marcada por Kurumada, no sea estrictamente necesario tener conocimiento de ellos. Y esto, por la factura que los rodea, quizás se me antoja mejor entrada al universo de Caballeros del Zodíaco que hacerlo con un anime que ahora mismo no sé dónde se podría ver, o con un manga que es en blanco y negro y con un dibujo que no está ni de lejos tan bien cuidado como el de Dolén. Porque el mayor atractivo que tiene los Caballeros del Zodíaco, la Odisea del Tiempo, es sin duda alguna su dibujo. Es espectacular, respeta el estilo de Kurumada en cierto modo, sobre todo lo que se veía en el anime, lo pule lo suficiente como para que adquiera ciertas tonalidades de elegancia, eso por un lado, y termina adquiriendo una factura tan bonita que hace que cualquiera que se haya asomado a la historia de Caballeros del Zodíaco en instantes previos de su vida, esto tenga que adquirirlo sí o sí. ¿Qué pasa con el guión de Alquier? A ver, es Caballeros del Zodíaco. Como además es una historia in progress ahora mismo, no sé si cuando terminen los 5 volúmenes todo quedará tan bien cosido como lo están haciendo hasta ahora. Intuyo que sí. Pero el hecho de que vaya saltando de intersticio en intersticio de arco argumental, bueno, aunque está muy bien pensada la idea y creo que bastante bien ejecutada, hay cosas que no terminan de convencer. ¿Y esa idea qué tiene como elemento de fondo? Pues, evidentemente, los Caballeros del Zodíaco lo que hacían era enfrentarse a dioses cada vez más poderosos. Pues aquí se enfrentan a Cronos, el dios del tiempo, y a sus muchos caballeros con poderes que, evidentemente, superan en un momento dado a los de los Caballeros del Zodíaco, hasta que o Seiya, o Shiryu, o Yoga, o Ikki, pues los vence. O Andrómeda. Valoración de los 3 volúmenes hasta ahora. Me voy a quedar en un 8, porque si bien los 2 primeros me habían parecido muy brillantes, el último me ha gustado un pelín menos, y baja la media. Decía antes que es un trabajo en progreso. En Francia, el último volumen que ha salido en 2024 ha sido el tercero, o sea que Monstruos está muy pegado al ritmo de publicación en el país vecino, así que este año veremos el cuarto y el año que viene terminará la historia. Cuando termine la historia, volveré sobre ella porque ya el tercer volumen que salía publicado a principios de diciembre me ha obligado a leer los otros 2, no me acordaba de mucho, así que una vez termine, volveré a traerla por aquí y os diré una valoración final. Y vamos a terminar con 3 cosas de norma. La primera de ellas, un manga. Ya os dije que esto iba a ser ya denominador común, y ya iréis viendo en próximos vídeos de Comics Team cómo sigue siendo denominador común de este espacio de la guardilla. El que ya el manga se haya incorporado de forma plena a mi ritmo de lectura. ¿Qué manga? Pues el primer volumen de Mujina Into the Deep, lo nuevo de Inio Asano. Inio Asano es un autor que me ha parecido siempre la más de interesante, aunque he leído solo 3 cosas de él. Lo primero fue La chica a la orilla del mar, que me encanta. Os recomiendo muchísimo la nueva edición que han hecho en Milky Way en formato Kanzenban, porque sirve para apreciar mejor lo maravilloso del trazo de este mangaka. Después me leí Solanin, que aunque me gustó muchísimo a nivel de dibujo, no me terminó de convencer en términos de historia. Sobre todo desde eso que pasa a la mitad, hasta ahí me pareció que la curva de interés sobre lo que contaba Asano en torno a los personajes que conforman el grupo principal de Solanin era muy interesante, pero a partir de ahí decaía bastante. No me pasó eso con Reiraku, que me encantó, aunque las tonalidades algo
deprimentes del manga son de estas que necesitan aproximarse a él con el ánimo bastante arriba. No he leído Dead Demons, quizás lo haga si alguien me deja en comentarios algo como: Sergio, léetelo, que mola un montón. Pero fue echarle un vistazo a este Mujina Into the Deep y ver que, al menos a nivel gráfico, lo que aquí está contenido es lo mejor que ha hecho Asano hasta la fecha. Porque es de una calidad apabullante, que además acerca las formas del japonés a las de un colega suyo, al que le tengo un enorme aprecio, porque es uno de mis 5 mangakas favoritos, Naoki Urasawa. Aquí y allá uno se está leyendo Mujina y si no supiera que es de Asano, diría: ostras, pero si es que esto es Urasawa puro y duro. Y eso, en mi diccionario, aumenta bastantes enteros la valoración que le doy al manga. Pero eso que tiene en común Mujina con el estilo de Urasawa son pequeñas pinceladas que a lo mejor solo veo yo, que no restan ni un ápice a lo que, ya digo, Asano hace aquí, que es impresionante tanto en diseño de personajes como en la manera en la que el autor se deja la piel en la construcción de escenarios. ¿De qué va Mujina? No es fácil decir de qué va Mujina. Mundo futuro, sociedad muy polarizada, y parte de los estratos más bajos son los Mujinas, que son gente que se dedica a, en esencia, a llevar una vida de cazarrecompensas y a matar por encargo. Y ahí lo voy a dejar. Creo que lo que ofrece Mujina a nivel de guión en este primer volumen ya es lo suficientemente atractivo, apasionante y complejo como para que seáis vosotros los que lo descubráis. Y os aseguro que si la serie sigue al nivel que tiene este primer volumen, me atrevería a decir, sin haber leído el Dead Demons que os decía antes, lo mejor que ha hecho Asano. Tanto es así que me parece un manga de 9. Porque todo funciona a las mil maravillas. Y no he hablado de la claridad narrativa de Asano, que es espectacular. Aquí no os vais a encontrar lo típico del manga estándar de ¿pero qué diantres está pasando en la página? No. Aquí hay una claridad de ideas a la hora de narrar impresionante. No me salgo del manga, aunque sí me salgo del manga. Y si habéis visto la mini del vídeo, sabéis que me estoy refiriendo a que me voy a poner ahora a hablar de Dos espadas de Kenny Ruiz en la edición integral que Norma hacía en diciembre, con 2 tochos considerables. ¿Y por qué me salgo y no me salgo? Si ese oxímoron os ha dejado un poco descuadrados, es porque Dos espadas es obra de un autor español, Kenny Ruiz, pero aunque en primera instancia iba a estar concebida bajo los parámetros del TVO europeo, iba a ser un TVO de aventuras de corte europeo, pues ahí intervinieron un par de actores, de actrices más bien, que incitaron a Kenny Ruiz a que transformara aquella idea inicial en lo que terminó siendo Dos espadas, un gaijin manga. Esto es, un manga hecho por alguien que no es japonés. Y yo diría, así para empezar, que ya quisieran muchos nipones dibujar y narrar como lo hace Kenny Ruiz. Ahí queda eso. Yo me leí Dos espadas, me leí parte de Dos espadas cuando Glénat España publicó los 2 primeros volúmenes en formato tankobon, hace ya no me acuerdo cuándo. Pero no leí más. Cuando Norma volvió a publicar la serie desde el principio y ya publicó la serie completa, compuesta por 4 tankobones, no me asomé, no sé por qué, no sé si es que, y creo que es lo más probable que pasara, no sabía ni siquiera que Norma publicó eso, porque como el manga es algo que no me interesa, pues no suelo mirar las novedades de manga de ninguna editorial, error que ya estoy subsanando. La cuestión es que andaba por Málaga a principios de diciembre, fui a una de las tiendas de cómics que hay por la ciudad y de repente me encontré con esto y bueno, adquisición inmediata. La edición de Norma es fantástica, ya os digo, son 2 volúmenes muy gruesos, contienen el total de lo que hizo Kenny Ruiz para Dos espadas, junto con un porrón de extras, entre los que se incluyen tanto ilustraciones como aproximación al proceso creativo, como todo aquello que ya venía en los tankobones originales, recogidos además los 2 volúmenes con una lámina de cartón bastante dura plegada, que por dentro trae una ilustración del propio Kenny Ruiz. ¿Qué vais a encontrar aquí? Aventuras mega desenfadadas, súper
divertidas, con unos personajes tremendamente entrañables, con una cualidad cómica nada desdeñable y, sobre todo, con una capacidad para engancharte desde la primera página que hace que cuando uno tiene que valorar dos espadas no le pueda poner menos de un 9, por mucho que, visto con cierta distancia, no deje de ser un TVO de aventuras algo estándar. La virtud de Ruiz es que lo que se sale fuera de ese algo estándar, lo que añade Ruiz cogiendo de aquí y de allá, ideas traídas de un montón de esquinas diferentes, a ese TVO de aventuras estándar o manga estándar que podría haber sido dos espadas, lo separa mucho de una lectura estándar. Si a eso encima le añadimos, como decía hace escasos instantes, un estilo de dibujo virtuosísimo, con una claridad narrativa espectacular y, sobre todo, con una manera de entender la acción como pocas veces habréis visto en un dibujante de manga español, vamos a acotarlo ahí, porque bueno, hay muchos dibujantes nipones que dibujan la acción de manera espectacular, pero es que Ruiz tiene una claridad de ideas apabullante a la hora de plasmar la acción. Encima, en este TVO, el tío se curra el que cada vez que hay un combate con espadas, podamos seguirlo al pie de la letra. Y además, estos combates queden rodeados de un verismo que resulta inaudito. Huelga muchísimo decir, y es un TVO que os recomiendo, pero sin ningún tipo de reservas. Si es que os gusta pasar un rato divertido leyendo, que es algo que, en fin, debería ser inherente al hecho lector, ¿no? Digo yo. Y de dos tochos considerables, me voy a un tocho muy considerable, el integral de Blast de Manu Larcenet, que también publica Norma. Blast era mi asignatura pendiente con Manu Larcenet, porque todo lo demás que ha hecho el francés lo había leído ya. Me había leído Retorno a la Tierra, me había leído Los combates cotidianos, me había leído Terapia de grupo, me había leído La carretera el año pasado, y no sé si me faltaba algo, aparte de Blast, quiero decir. Y no me acerqué a Blast en su momento por una chorrada tan gorda como que las portadas no me atrayeron cuando Norma editó esto en álbumes separados, y una chorrada aún mayor de haber ojeado el TVO y haber dicho, no es el Larcenet que me gusta. Mal, Sergio, mal. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un TVO de 9,5. De 9,5. Blast es una pasada. No es un TVO de fácil digestión, no es un TVO de fácil lectura. Bueno, a ver, tampoco es tan complicada la lectura, pero no es de tan fácil lectura como sí pueden serlo, por ejemplo, los combates cotidianos. No se mueve en esa esfera. Pero es que además, y esto es algo que a mí me parece fundamental a la hora de contar una historia, Blast es una historia a la que es imposible anticiparse. Y os puedo asegurar que el tramo final de la lectura es de estos que os van a coger, os van a dar una hostia como pan y vais a decir, ¡ostras! Pues esto no me lo esperaba. Una vez lo lees, tiene todo el sentido, todo lo previo. Pero hasta que llegas ahí, no te puedes imaginar que todo lo previo va encaminado a eso. Y eso que Blast arranca con el personaje detenido en una celda de una comisaría de policía y presto a ser interrogado por dos agentes porque se sospecha que el personaje ha matado a una mujer. Lo que sigue a esa premisa de partida, que ya te deja con el alma en vilo porque ¿qué quieres saber? Si ha sido así o no, evidentemente. Lo que sigue, como digo, a eso es un relato de una elocuencia, de una locuacidad, de un calado y de una maestría que de verdad no os voy a decir que esto sea lo mejor de Manu Larcenet, porque todo lo demás que he citado antes, quizás a excepción hecha de Retorno a la Tierra, que no deja de ser como una especie de tira cómica, es de un autor sobresaliente, sí o sí. Los combates cotidianos es un TVO sobresaliente, Terapia de grupo es un TVO sobresaliente, y lo que hacía Larcenet con la adaptación de la obra de McCormack es sobresaliente, si no magistral. Pero es que el discurso que aquí es capaz de coser Larcenet con un personaje que debería sernos antipático, pero no lo es en ningún momento, con un personaje que además lleva las riendas de todo el interrogatorio, porque la historia que le traslada a la policía no es tanto una confesión como una especie de autobiografía, y la policía se la tiene que comer en todo momento porque él impone el ritmo de lo que va trasladándole
a los dos agentes que lo interrogan, en serio, hay instantes en esta lectura que te vuelan la cabeza. Y me repito, una vez te lo has leído y reflexionas sobre todo el conjunto, Larcenet se las ha apañado para dar pistas aquí y allá que si tenéis una cabeza lo suficientemente analítica como para ir apuntándoos de memoria lo que el autor va diseminando aquí y allá, os encontraréis quizás en una opción contraria a la mía, la de yo sí vi venir el final. Yo no lo vi venir. Eso en términos de historia. Quizás en términos gráficos no se podría calificar a Blast de un TVO bonito, porque no lo es, porque el trazo aquí de Larcenet es ligeramente feísta, pero queda como anillo al dedo a lo que necesita la narración. Alterna un blanco y negro más o menos preeminente con salpicaduras de color cada vez que el personaje traslada un blast a los agentes que lo interrogan. Y no os voy a decir qué es eso del blast, leed la obra y lo sabréis. No creo que haya que insistir mucho más. Esto es imprescindible al 100%. La edición que hace Norma es una maravilla. Desde esa portada de Tacto Gomoso, que me encantaría saber eso cómo se hace. A ver si alguno de vosotros se mueve en el mundo de las imprentas y sabría explicar cómo se consigue el tacto gomoso de las portadas. Hasta, bueno, lleva una cinta separadora. El canto de las páginas es de un rojo brillante muy acorde a cosas que pasan en el transcurso de la narración. Espectacular. Termina aquí el primer Comics Theme de 2025. Esperamos vuestros comentarios. Seguid suscribiéndoos. No llegamos a los 1500 antes de que terminara el año. Supongo que tardaremos nada, un par de semanas en hacerlo. Os espero en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos. Paz.